¿Y si te dijera que incluso los elegidos por Dios se han sentido ignorados por Él? Sí, yo era ese hombre, un profeta, llamados, separados, pero aún llenos de preguntas. Mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba en sufrimiento, corrupción e injusticia, Dios parecía ausente. Vi niños llorando de hambre, viudas olvidadas, líderes negociando la verdad, y el cielo silencioso. La fe que tenía tembló, y quizá el tuyo ya haya temblado también. Pero fue en este abismo de duda que descubrí un secreto que lo cambió todo. El silencio de Dios no es la ausencia de propósito, es el suelo donde florece la verdadera fe. No fui elegido para silenciar mis preguntas. Me sentí levantado para gritar lo que muchos temen decir: Señor, ¿hasta cuándo? Mi historia no se trata de alguien que siempre entendió los planes divinos, se trata de alguien que eligió confiar incluso sin comprender. Quien aprendió que la visión de Dios no elimina el caos, sino que redefine cómo se camina dentro de él, y que, en medio de la desesperación, encontró redención donde solo había dolor. Si alguna vez miraste hacia arriba y te sentiste solo, esta historia es para ti. No espere promesas fáciles ni respuestas rápidas, pero prepárese para ver su fe bajo una nueva luz, porque cuando termines de escuchar, nada volverá a ser igual. Habacuc no era como los otros profetas. Mientras muchos se levantaron para declarar la voluntad de Dios con autoridad y claridad, él comenzó con preguntas. Profundo, doloroso, real. Su corazón ardía ante el sufrimiento que consumía a Judá, y el silencio de Dios parecía un grito ensordecedor. ¿Hasta cuándo, Señor? Esto no fue solo una oración, fue un arrebato de alguien que llevaba el dolor del pueblo en el alma. ¿Qué hacer cuando la fe no parece responder a las preguntas? Habacuc no huyó. No disimuló su malestar con discursos ya preparados. Se enfrentó a su propio abismo interior. Esta valentía de presentarse vulnerable ante Dios revela una espiritualidad madura y honesta, porque la verdadera fe no pretende comprenderlo todo, incluso tiene lugar para la incertidumbre. Fue esta audacia la que transformó sus dudas en revelación. En aquel tiempo, Judá estaba sumida en la injusticia, corrupción entre jueces, violencia en las calles, líderes religiosos indiferentes, y Dios en silencio. No hubo canción ni profecía que calmara el corazón de Habacuc. No quería explicaciones teológicas, quería justicia, y su indignación fue, de hecho, un reflejo del propio dolor de Dios al ver a su pueblo alejarse. Esto lo convirtió en más que un profeta, lo convirtió en un espejo de la humanidad. Aquí es donde muchos se conectan con Habacuc sin siquiera darse cuenta. ¿Quién nunca ha cuestionado el propósito del sufrimiento? ¿Quién nunca ha clamado por la paz en medio de la confusión? Su historia nos recuerda que no hay pecado en hacer preguntas. Dios no se ofende por los corazones sinceros. A veces, la mayor obediencia está en seguir orando incluso cuando todo en nosotros quiere darse por vencido. Así comienza la transformación, con un alma herida pero aún esperanzada. Habacuc nos enseña que la fe puede comenzar quebrantada, lleno de preguntas, sí, pero también lleno de coraje para continuar. Y si hoy te sientes como él, rodeado de incertidumbre, frente al silencio de Dios, debes saber que no estás solo. Cada oración que parece no ser escuchada puede estar construyendo un puente hacia una revelación mayor. Y fue exactamente este puente el que empezó a cruzar sin saber dónde terminaba. Babilonia se acercaba como una oscura tormenta. Habacuc, desde lo más alto de su sensibilidad profética, vio lo que muchos se negaron a ver: el colapso de una nación. Judá quedó desfigurada. Se había vendido la justicia, silenciado a los pobres, corrompido a los líderes. Las viudas deambulaban por las calles pidiendo ayuda. Los niños hambrientos lloraban en las esquinas, mientras los gobernantes festejaban en palacios de ilusión. El caos no era solo social, era espiritual.
Imagínese el peso de ver todo esto y saber que la gente no quería oírlo. La angustia de Habacuc crecía cada día, no solo por lo que veía, sino porque no entendía por qué Dios permitía tal injusticia. Era como si la soberanía divina hubiera sido suspendida y reemplazada por un silencio doloroso. El profeta, que una vez había oído la voz de Dios, ahora solo escuchaba los gritos de la opresión. La incertidumbre lo consumía y la esperanza parecía demasiado lejana. Babilonia, símbolo de brutalidad, era una pesadilla a punto de convertirse en realidad. Para Habacuc, la idea de que Dios permitiera que una nación aún más malvada fuera utilizada como instrumento era inconcebible. Pero esta era la realidad profética que estaba surgiendo. No hubo ninguna profecía de paz, solo la certeza de que el juicio estaba cerca. La tensión entre el amor de Dios y el sufrimiento del pueblo estalló en él. ¿Cómo podría reconciliar todo esto? En este aterrador escenario, la fe de Habacuc se pone a prueba hasta el límite. No niega el miedo. Él siente, él sufre, pero es en este sufrimiento donde la llama de la confianza comienza a avivarse. Incluso sin comprender el plan divino, se niega a abandonar su visión. He aquí el secreto. La fe no es ciega, es valiente. E incluso cuando todo se desmorona a su alrededor, se aferra a la certeza de que Dios todavía tiene el control, incluso cuando actúa de maneras que no entendemos. La desesperación de Habacuc no lo aleja de Dios, sino que lo acerca más. Tu oración ya no es una petición, es un fuerte clamor, un grito que dice, haz algo. Esta cruda honestidad es lo que hace que su historia sea tan humana, tan nuestra, porque cualquiera que haya experimentado un dolor profundo lo sabe. A veces, lo único que tenemos es una fe cansada, pero aún viva, y esta fe es el punto de partida del punto de inflexión que está por suceder. En el silencio de su colina, Habacuc enfrentó una guerra que nadie vio. No fue contra los soldados de Babilonia, sino contra los pensamientos que lo atormentaban por las noches. La duda susurró que tal vez Dios se había rendido. La fe, por otra parte, insistía en que había un propósito oculto incluso en el dolor. Era como caminar sobre un hilo invisible, con el abismo a un lado y la esperanza al otro. Y a cada paso, el alma pesaba más. No fue el primero en afrontar esta tensión. Habacuc recordó historias de fe que abarcaron generaciones. Noé construyendo un arca bajo burla, Abraham escalando la montaña para sacrificar a su propio hijo, José siendo vendido y olvidado en una prisión egipcia. También vivieron periodos de silencio y sufrimiento, pero algo los unía en común. Continuaron. Este recuerdo no eliminó el dolor, pero reavivó una chispa de confianza en medio de la oscuridad. Aquí es donde muchos se dan por vencidos, cuando Dios parece distante y la vida insoportable. Pero Habacuc decidió hacer lo contrario. Utilizó sus dudas como combustible para la oración. Oró para no cambiar a Dios, pero sí para no ser consumido por sus propias preguntas. Este es uno de los mayores actos de obediencia que cualquiera puede practicar: permanecer. Persiste cuando todo dentro de ti grita que te rindas. La fe, aquí, se muestra como una decisión, no como un sentimiento. Y vean qué interesante, es en la vulnerabilidad donde comienza la transformación. La mente de Habacuc, una vez consumida por las preguntas, comienza a alinearse con una nueva perspectiva. No lo entiende todo, todavía no, pero está empezando a discernir que algo más grande está sucediendo, y eso ya lo cambia todo. La incertidumbre continúa, pero ahora se vive con una confianza silenciosa, casi imperceptible, pero presente. La fe y la duda ya no son enemigas, son compañeras de viaje. Habacuc se da cuenta de que no necesita borrar sus preguntas para acercarse a Dios. Al contrario, tus preguntas te llevan más profundamente. El profeta solitario comprende que Dios no rechaza los corazones confundidos. Él los moldea
Y quizás sea en este punto exacto en el que muchos de nosotros nos encontramos, divididos entre el miedo al futuro y las ganas de creer. Si este es tu caso, debes saber, hasta los profetas dudaron, y sin embargo, Dios les habló. Después de tanto silencio, Dios finalmente responde, pero no de la manera que Habacuc esperaba. En lugar de prometer liberación o restauración inmediata a Judá, el Señor revela algo desconcertante. Usaría a Babilonia como instrumento de juicio. Sí, esa misma nación violenta, arrogante y hambrienta de poder sería utilizada como herramienta divina. La revelación cae como un trueno sobre el alma del profeta. ¿Cómo puede el santo utilizar algo tan impuro para lograr justicia? Habacuc queda atónito. Tu mente entra en un profundo conflicto con lo que acabas de escuchar. Señor, eres demasiado puro para tolerar el mal. ¿Cómo entonces usas a una nación cruel para corregir tu propia casa? La duda vuelve, ahora aún más intensa. Pero es en este momento que Dios suelta una frase que atravesaría siglos y cambiaría la historia. El justo por la fe vivirá. Una frase sencilla, pero llena de propósito, confianza y soberanía. No se trataba de entender todos los planes de Dios, sino de aprender a vivir por fe en medio de lo que no entendemos. Esta respuesta no resuelve el misterio, pero restablece la perspectiva. Dios muestra que su justicia no falla, incluso cuando parece lenta, y que Babilonia, por muy poderosa que sea, también será juzgada en su momento oportuno. La revelación no tranquiliza, sino ancla, porque ahora Habacuc comprende que hay un plan por encima de todo lo que sus ojos pueden ver. Dios no actúa de manera predecible, sorprende, sacude, redefine. Y esa es la belleza de la soberanía divina. Escapa a nuestro control, pero nunca a su justicia. Cuando todo parece un caos, es en ese escenario donde Él planta las semillas de la redención. Babilonia puede parecer invencible hoy, pero su caída ya está en la hoja de ruta. Habacuc comienza a darse cuenta de que la verdadera visión no se trata de escapar del sufrimiento, sino de ver más allá de él. Esta inesperada respuesta divina cambia el juego. No porque elimina el sufrimiento, sino porque revela un propósito mayor. Habacuc ahora tiene algo más valioso que explicaciones. Tiene una promesa, y esa promesa será suficiente para sostener tu alma mientras se acerca la tormenta. Porque vivir por fe no es ignorar la realidad, es confiar en que hay una realidad mayor que aún está por revelarse. Dios no solo habla, Él revela. Habacuc recibe una visión tan poderosa que rompe las limitaciones del momento presente. Él ve más allá de Babilonia, más allá del dolor, más allá del juicio. En la visión, toda la tierra se llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Es como si Dios dijera, no he perdido el control, aguanta. La redención está en camino. Esta revelación transforma no solo la mente del profeta, sino todo su espíritu. Habacuc, que empezó con lamentos, ahora compone música. No se basa en victorias visibles, sino en una confianza invisible. Él declara, aunque la higuera no florezca, yo me regocijaré en el Señor. ¿Qué clase de fe es esta? Una fe que no depende de circunstancias, sino de convicciones. Una especie de esperanza que canta incluso en los momentos de silencio. El sufrimiento continúa, pero la canción lo supera y señala algo eterno. Este canto no es una liberación emocional, es un manifiesto de resistencia espiritual. Habacuc no niega el sufrimiento, canta en medio de él. Y esto enseña algo esencial. La verdadera fe no se limita a creer, sino también a declarar. Cantar cuando todo va bien es natural. Cantar cuando todo parece perdido, eso es sobrenatural. Su canción es, de hecho, una profecía poética, una anticipación de lo que Dios hará todavía, aunque hoy parezca imposible. Muchos esperan un milagro para empezar a alabar. Habacuc hizo todo lo contrario. Elogió por cruzar el desierto.
entendió que cantar es un arma contra la desesperación. Esa esperanza no necesita pruebas, solo visión. Y esa visión lo sostuvo, porque cuando empiezas a ver con los ojos de la fe, Babilonia ya no te parece tan invencible, y el sufrimiento ya no define tu futuro. El cántico del profeta fue, en realidad, un grito de libertad, y así el hombre que empezó lleno de preguntas se convierte en alguien lleno de confianza. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora ve más allá. El cántico de Habacuc se extiende a lo largo de los siglos y resuena hasta el día de hoy en cada alma que elige creer, incluso sin ver. No canta porque escapó del dolor, canta porque aprendió a caminar con Dios en su interior. Y es este tipo de fe el que comienza a encender a las personas que los rodean. Habacuc no se guardó la visión para sí mismo. Sabía que la canción que había nacido en su dolor podría convertirse en un faro para muchos. Incluso en medio del escepticismo, las críticas y el desánimo colectivo, alzó la voz. Su mensaje no fue de acomodación, sino de confrontación espiritual. No decía aceptar el destino, sino vivir por la fe. No le dio al pueblo una vía de escape de la realidad, sino un mapa para recorrerla con esperanza. Fue un llamado a confiar incluso en la oscuridad. Habacuc sabía que, como él, muchos estaban destrozados por dentro, asfixiados por el silencio de Dios. Pero ahora tenía algo que decir. Él está escuchando, está actuando, y aunque todo parezca desmoronarse, su justicia no fallará. Este mensaje resonó como un trueno suave, fuerte pero lleno de compasión. Y para alguien que estaba al borde del colapso, eso era más que una palabra, era un ancla. La historia de Habacuc comenzó con preguntas, pero su legado son respuestas vivas. Nos recuerda que la fe también es un acto colectivo. Su obediencia no solo lo benefició a él mismo, reavivó la confianza de una generación. El canto del profeta empezó a repetirse, a memorizarse, a cantarse en los hogares, en las sinagogas, en los desiertos. Era como si, en cada nota, el alma del pueblo dijera: todavía hay propósito, todavía hay redención. Y eso cambió todo. Este patrimonio atraviesa las páginas de la historia. El apóstol Pablo, siglos después, se haría eco de la misma frase de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Lutero, milenios después, encontraría en ella la chispa de la Reforma. Vea el poder de esto. Un hombre que comenzó solo en la oración, terminó inspirando revoluciones espirituales. Habacuc comprendió que su dolor no era el final, sino la semilla de algo eterno. Su legado no fue un templo, sino una fe viva. Y así, la canción se convirtió en un mensaje, la visión se convirtió en un legado, el dolor se convirtió en testimonio. Todo porque un hombre decidió confiar cuando todo parecía perdido. Y hoy, cuando alguien lee sus palabras, canta su canción o declara su frase, lleva consigo la valentía de un profeta que se atrevió a cuestionar. Y por tanto, escuchó la revelación. Y todavía hay más por revelar, porque el impacto de su mensaje apenas estaba comenzando. Algunas palabras atraviesan el tiempo como rayos de luz que nunca se apagan. El justo por la fe vivirá. No quedó atrapado en pergaminos antiguos. Resonó en los desiertos, en los exiliados, en los corazones afligidos de todas las épocas. Lo que Habacuc recibió como revelación se convirtió en verdad eterna. Y como todo legado divino, esta frase encontró otros oídos dispuestos a escucharla y vivirla. Era más que doctrina, era supervivencia espiritual. Pablo lo usó para explicar el corazón del Evangelio. En medio del Imperio Romano, afirmó que los justos no son justificados por las obras, sino por la fe. Martín Lutero, siglos después, encontraría en él la chispa de la Reforma protestante. Y cada vez que alguien decide seguir creyendo incluso sin verlo, Habacuc está ahí, silenciosamente presente. Su profecía ganó alas, no fue enterrado con él,
fue sembrado en el alma de la humanidad. Esta frase es simple, pero subversiva. Va en contra de todo lo que enseña el mundo, que es necesario ver para creer, conquistar para descansar, comprender para confiar. Pero Dios pone todo patas arriba. Nos llama a confiar en lo invisible, a caminar basándonos en una visión que solo los ojos de la fe pueden ver. Y esta es una de las mayores transformaciones que puede experimentar un ser humano. Dejar de depender de lo que siente y empezar a vivir según lo que cree. Quizás Habacuc no imaginó el alcance de sus palabras, pero eso es exactamente lo que hace que su historia sea tan divina. Escribió para su tiempo, pero Dios habló para todos los tiempos. El profeta que empezó a pedir justicia se convierte en portavoz de una verdad universal. Su mensaje no tiene fecha de vencimiento. Está vivo, es atemporal, es una brújula en tiempos de crisis, una revelación que apunta a algo más grande que las circunstancias. Esta verdad eterna nos desafía hoy. Cuando todo parece desmoronarse, cuando los sistemas fallan, cuando las certezas desaparecen, todavía hay fe. Y esta fe, por pequeña que sea, es suficiente, porque lleva una fuerza que trasciende generaciones. Y si escuchas atentamente, todavía puedes escuchar el eco de Habacuc diciendo: continúa, confía, el justo vivirá por la fe. Y este viaje todavía tiene capítulos sorprendentes por delante. Ha llegado el juicio. Judá fue invadida, el templo profanado, las familias destrozadas. Babilonia cumplió lo que Dios había anunciado. Fue el colapso de una nación y para muchos el fin de la esperanza. Pero en medio de las ruinas una llama seguía ardiendo. Habacuc, ahora transformado por la visión, ya no miraba con los mismos ojos. Vio más allá de los escombros. Vio misericordia escondida en medio del caos. El juicio fue real, pero no fue el final. Esta es la esencia de la fe madura. Ver la restauración incluso cuando todo está en ruinas. Habacuc entendió que Dios no solo juzga, sino que también sana. Él disciplina, sí, pero nunca deja de amar. El sufrimiento que cayó sobre Judá no anuló las promesas. Al contrario, confirmó que Dios toma en serio tanto la justicia como la redención. Babilonia fue un instrumento temporal. El plan eterno aún estaba en pie. En medio del dolor, Habacuc no perdió la confianza. Vio señales, por pequeñas que fueran, de que Dios todavía estaba obrando. Quizás un niño siendo alimentado, una familia reconstruyendo su hogar, un anciano recitando antiguas promesas. La fe no necesitó grandes milagros para sobrevivir. Todo lo que se necesitaba era un hilo de esperanza, respaldado por una visión. Y eso es lo que muchos necesitan escuchar hoy. La restauración de Dios comienza donde menos lo esperas. La promesa no era solo territorial, fue espiritual. Dios no solo estaba reconstruyendo muros, estaba reformando corazones. Habacuc entendió que la restauración prometida venía de adentro hacia afuera. Y aunque el pueblo todavía sufría las consecuencias de su partida, Dios no los había abandonado. Su soberanía todavía gobernaba todo. Y donde hay soberanía divina, siempre hay lugar para nuevos comienzos. Este periodo marcó un nuevo tipo de fe, ya no basada en la estabilidad, sino en la intimidad. Una fe que no requiere explicaciones, sino que se entrega a la presencia de Dios. Habacuc se convirtió en un símbolo de que es posible mantener la fe en medio del juicio, siempre y cuando uno confíe en la promesa de la restauración. Y tal vez esta sea tu temporada ahora, una época de pérdida, dolor y silencio. Pero incluso aquí, Dios está obrando, y la redención está más cerca de lo que parece. Habacuc comenzó su historia cuestionando el silencio de Dios, pero ahora, al final de su viaje, comprende que ese silencio no era ausencia, era preparación. El dolor de Judá, el avance de Babilonia, el sufrimiento colectivo, todo era parte de un plan mucho más grande. Un plan de reconciliación,
no solo con un pueblo, sino con toda la humanidad. Habacuc se da cuenta de que su misión profética apuntaba a algo que trascendería siglos. La revelación final es como un suspiro divino. El sufrimiento tiene un propósito. Dios no es indiferente al dolor humano. Él lo redime. Cada lágrima, cada pérdida, cada llanto sincero se convierte en semilla de algo más grande. Habacuc ahora comprende que la justicia de Dios no es solo correctiva, sino restauradora, y que vivir por fe es confiar en que incluso lo que parece sin sentido será usado para algo glorioso. No hay pérdida en Dios que no pueda convertirse en plataforma para la redención. El mensaje va más allá de Judá. La canción, la visión, la frase, todo traspasa fronteras y religiones. Habacuc se convierte en un símbolo universal, el hombre que se atrevió a dudar pero permaneció fiel. Su historia nos invita a una profunda reconciliación con Dios, con la vida e incluso con nuestras propias preguntas, porque no es necesario entenderlo todo para caminar con propósito. Tienes que confiar. Y la confianza es un acto revolucionario en un mundo en colapso. Lo que comenzó como un clamor individual termina como un mensaje colectivo. Hay esperanza, incluso cuando todo se desmorona, incluso cuando el futuro es incierto, incluso cuando Dios parece silencioso. Habacuc no era un héroe invencible, era humano, frágil, real. Y es por eso que su historia habla con tanta fuerza incluso hoy. Porque el Dios de Habacuc sigue siendo el Dios de causas olvidadas, de preguntas sin respuesta y de nuevos comienzos improbables. Esta es la luz que atraviesa los siglos. Vivir por la fe es abrazar la incertidumbre con confianza y el sufrimiento con esperanza. Es cantar aún sin higos, sin uvas, sin rebaños. Es confiar en la revelación que ya ha sido dada y en la redención que está por llegar. Y si has llegado hasta aquí, quizás sea porque este mensaje también es para ti. Porque el viaje de Habacuc puede que haya terminado, pero el tuyo apenas comienza. Y ahora que conoces mi historia, ¿qué vas a hacer con ella? Puedes cerrar este video y continuar como si nada hubiera pasado, o puedes permitir que este mensaje penetre profundamente en tu espíritu. Porque la fe que me sostuvo en tiempos oscuros no es exclusiva de los antiguos profetas. Ella está disponible para ti. ¿Pero estás dispuesto a confiar incluso cuando no entiendes? Creer incluso cuando todo parece perdido. Vivir por fe cuando vivir por lógica ya no es suficiente. Puedes ver a Dios incluso en silencio, reconocer su mano en lo que todavía no tiene sentido. Mi historia muestra que es posible, y más que eso, necesario. Porque tarde o temprano, todos enfrentamos un momento de Habacuc, cuando las preguntas nos abruman y lo único que queda es elegir entre la desesperación o la confianza. Por eso los invito, no dejen que este mensaje sea un video más. Reflejar, preguntar, orar, canta si es necesario. Pero sobre todo, sigue adelante. Porque tal vez, tal como me pasó a mí, la respuesta que buscas no llegue de inmediato. Pero en el camino, descubrirás que la fe puede ser exactamente lo que te mantendrá en pie. Si este contenido te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia tiene el poder de transformar. Y todavía tenemos muchos otros viajes que pueden encender una nueva llama dentro de ti.